Bien, entonces les comentaba que este elemento transistor PNP tiene como característica que se puede controlar la corriente que fluye entre emisor y colector en función de la corriente de base que se le aplique. El símbolo que ustedes ven aquí caracteriza a este elemento. Tiene uno de los terminales, como vemos aquí, una flechita negra ingresando a la estructura del transistor. Eso define al transistor PNP en cuanto a su símbolo. En el otro tipo de transistor, el denominado NPN, en cambio, como vemos aquí, tiene dos semiconductores tipo N y la base estaría conectada al terminal o al material semiconductor tipo P. Como característica en la simbología para el transistor NPN, ustedes pueden observar aquí abajo, existe una flechita que sale de la estructura. Ahora, en estos elementos es importante definir lo que sería el flujo de corriente. Para el transistor que estamos viendo aquí, el PNP, la corriente en el emisor va a estar ingresando de esta manera, justo en dirección de la flechita del símbolo, mientras que en los otros dos terminales esa corriente va a estar saliendo, va a estar así. En el transistor NPN ocurre exactamente lo contrario. La corriente del emisor está saliendo de la estructura, mientras que las corrientes de base y de colector están ingresando en esta estructura. ¿Sí? Entonces, esto de aquí debe usted comprender perfectamente. La referencia que tiene para saber cómo están las corrientes es justamente a través del símbolo y la flechita que usted tiene en este elemento. Entonces, si es un transistor PNP, por este terminal que tiene la flechita ingresando a la estructura, la corriente también ingresa. Y por los otros dos salen las corrientes. En el transistor NPN, vea usted la flechita aquí, ese es el emisor, el terminal del emisor, la corriente está saliendo, justo como indica la flecha. La corriente sale por allí, en los otros dos terminales, la corriente estará ingresando. Bien. Entonces, eso en cuanto a la estructura interna del transistor y los símbolos en cada caso. Bien, aquí tenemos nuevamente lo que serían los dos tipos de transistores, en donde usted puede observar los terminales y los materiales semiconductores a donde van unidos esos terminales. En estas estructuras, el ancho del material que hace de base es mucho más delgadito respecto a los otros dos materiales. Aproximadamente será unas 150 veces más delgado el material de base comparado con el ancho de los otros dos terminales. Justamente esa característica es básica para que la estructura del transistor opere, como vamos a ver después. Ahora, si es que usted se da cuenta aquí, en el transistor NPN, entre el emisor y la base, tenemos la juntura de un diodo, es decir, material N a la izquierda, material P conectado a la base. Entonces, eso es un diodo en definitiva. Y entre lo que sería el terminal de base y el colector, aparece otra juntura, otra unión de semiconductor P y N. Entonces, ahí tenemos también un equivalente de otro diodo. Por lo tanto, la estructura que tenemos en la parte superior puede ser representada mediante este modelo equivalente.
Pero tengan en cuenta lo siguiente. Este modelo equivalente es únicamente utilizable para pruebas de los transistores. No sirve como un modelo eléctrico que represente en sí el verdadero comportamiento de un transistor. Entonces, es únicamente para pruebas. El otro caso, para el semiconductor o para el transistor PNP, tenemos básicamente lo mismo, pero en este caso se lo representa con dos diodos al revés. ¿Por qué? Porque arriba tenemos justamente el diodo cuyo semiconductor P estaría al lado izquierdo, semiconductor N al lado derecho, entre emisor y base. Entonces tenemos este primer diodo y luego a la derecha el colector unido al material P y el material N a la base. Entonces, de aquí tendríamos el otro diodo. De igual forma, entonces, estos diodos tengan muy en cuenta, le sirven a usted para probar a un transistor y le da el mecanismo que le permite identificar los terminales de estos componentes. Tenga en cuenta que al ser un dispositivo de 3 terminales, usted lo que va a tener ahí es un elemento con una carcasa, una cubierta de color negro generalmente y 3 terminales, 3 patitas. Entonces, si usted quiere saber si se trata de un transistor NPN o PNP, las pruebas que se realizan son muy fáciles. Pero para saber hacer esas pruebas correctamente, usted tiene que acordarse de estos modelos de aquí, en base a dos diodos. Evidentemente, si usted tiene un elemento físico, va a haber allí únicamente 3 terminales. Si es que tiene el código, podría a través del internet o un manual ubicar cuáles son los terminales de base, emisor y colector. Pero si no dispone del manual, no sabe el código, no importa, ya le voy a explicar cómo usted podría identificar cada uno de los 3 terminales. Bien, aquí en la parte derecha tenemos unos diagramas que le permiten asignar las caídas de voltaje en estos elementos. Como ya hemos visto, este de aquí es un transistor NPN. Vea que el terminal del emisor está en la parte de abajo, la flechita apuntando hacia afuera de la estructura, por lo tanto la corriente del emisor va a estar bajando. Si eso sucede, las otras dos corrientes, que sería la corriente de base y la corriente de colector, estarían ingresando en esa estructura. También usted puede fijarse que aquí está puesto el voltaje base emisor. Si la corriente de base está entrando, evidentemente el punto de base será de mayor potencial comparado con el potencial que tenemos en el emisor. También podemos concluir de aquí que la corriente del emisor, y lo podemos poner aquí abajo de una vez. A ver, pongámoslo aquí para este transistor NPN. La corriente del emisor va a ser igual a la suma de la corriente de base más la corriente de colector. ¿Sí? Esa ecuación siempre se va a cumplir. En este caso, tenemos a cuenta que usted tiene aquí un nodo. Ese es un nodo. Entonces, ¿qué ley tendría que aplicar? La ley de conservación de la carga. La suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Eso es todo. Si entra la corriente de base, entra la corriente de colector, esa suma tendrá que ser igual a la corriente del emisor. Por otro lado, tenga en cuenta también que si la corriente de colector está bajando, justamente en el terminal de colector vamos a tener el mayor potencial con respecto al emisor.
Esa es la única forma en que la corriente podría bajar por este camino. En el caso del transistor de la derecha, el PNP, observe asimismo que usted tiene 3 corrientes. La corriente de colector, a ver, esto de aquí, por favor, les voy a dibujar porque hay un pequeño error aquí. Esta sería corriente de emisor, ¿sí? Corriente de emisor. Está bajando. Aquí está la flechita en el símbolo del transistor, ¿no? Está ingresando la flechita a la estructura. Entonces, este es el terminal del emisor. Aquí creo que el símbolo se dio la vuelta, pero bueno, este es el emisor. Esta es la corriente del emisor que está bajando. Esta de acá es la corriente de colector. Esta es corriente de colector. Entonces, por favor, no se olviden de ese pequeño detalle aquí, había un error. Ya, esta es corriente de colector. Y la corriente de base también está, en este caso, al revés. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Pongámosle esto al revés. Esto va en sentido contrario, ¿no? Entonces tendríamos así. A ver, pintémosle de negro. La corriente de base estaría saliendo de aquí. Ahí estamos. Corriente de base sale. La corriente que está entrando desde arriba es la corriente del emisor. Y abajo, la corriente que está saliendo es la corriente de colector. Bien. Entonces así quedaría correctamente distribuidas las corrientes acá. Ahora, para explicarles cómo identificar los componentes, previo a eso, les voy a indicar lo siguiente. Haga cuenta que usted tiene los 3 terminales que está viendo aquí, emisor, base y colector. Digamos que usted conoce esos 3 terminales, ¿sí? Bajo esa consideración, ¿qué es lo que pasaría? Usted, vamos a suponer que dispone de un multímetro, y ese multímetro le pone opción en ohmios, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los multímetros tienen 2 terminales, el rojo, que es el positivo, y el negro, ¿sí? Entonces, digamos que puso usted en opción de ohmios. Si puso la opción de ohmios, entonces, ¿cómo tendría que hacer la prueba? Verán, digamos que usted cogió el positivo y le conectó a la base en el transistor NPN. Hizo eso. Entonces, le fija usted ese terminal allí. El negativo, usted le conecta en esta parte. ¿Qué pasa con ese diodo? Ese diodo va a estar polarizado directamente, ¿verdad? No hay nada que hacer allí. En consecuencia, usted va a medir ahí una resistencia. Entonces, vamos a poner aquí, usted tiene de su instrumento de medida una resistencia entre la base y el colector. Resistencia, base, colector. Usted está midiendo eso, ¿sí? Ahora, este terminal negativo le cambia y le ponemos ahora al otro lado, ¿sí? Ahora, este negativo, usted le conecta allí, en el emisor. ¿Qué es lo que va a pasar? Este diodo de la izquierda también queda polarizado directamente, ¿sí? No hay donde perderse ahí. En consecuencia, usted va a medir allí una resistencia entre la base y el emisor. Ahora, con esos 2 valores, usted tiene que decir cuál es el emisor y cuál es el colector, porque los diodos son igualitos, ¿sí? La característica que los diferencia es el valor de la resistencia.
La resistencia base emisor va a ser mayor a la resistencia base colector, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, tome en cuenta que el terminal rojo le da conducción con el terminal negro que hemos conectado en colector y en emisor. Usted fíjese que si el terminal rojo le puso o le pone en emisor, ¿qué va a pasar allí? Aunque ponga el terminal negro en la base o lo ponga en el colector, no va a darle señal de resistencia, porque los dos diodos, o este de aquí, que es el directamente relacionado, va a estar polarizado inversamente. Entonces, le repito, si es que ahora cambiamos el terminal de aquí, el terminal rojo de su multímetro, y le ponemos acá arriba, donde dice E, al tener el mayor potencial en ese cátodo, este diodo va a estar polarizado ya inversamente. Usted le pone el terminal negro aquí en la base, no va a haber conducción, lo que equivale a resistencia infinita. Si el terminal negro lo pone acá a la derecha, en el colector, tampoco va a haber lectura de resistencia, porque el diodo de la izquierda no está conduciendo, está polarizado inversamente. Ahora, haga cuenta que el terminal rojo le pone aquí, a la derecha. Con esta posición del terminal rojo, en el punto que dice colector, este diodo va a quedar ya polarizado inversamente. Usted pone el negativo en la base, resistencia infinita. Pone el negativo en el emisor, resistencia infinita también. En conclusión, si usted tiene un transistor y quiere saber de qué tipo es, tiene que poner el positivo, por ejemplo aquí. Empiece poniendo en cualquier patita. Digamos que puso aquí. Si le pone aquí el positivo del ohmómetro, no va a marcar resistencia con ninguno de los otros dos terminales, ¿sí? Si pone el positivo al otro extremo, en el punto que dice colector, pone aquí el rojo, tampoco va a medir resistencia, ni con la base, ni con el emisor, porque este diodo estaría polarizado inversamente. Pero si el terminal rojo le coloca aquí, donde dice base, allí sí voy a medir resistencia con el colector y resistencia con el otro terminal del emisor. Entonces, si el transistor que usted está investigando resulta que es un NPN, la forma de saber que precisamente es un NPN es esta. El terminal positivo puesto en un punto o en una patita, el positivo irá bien, el positivo. Usted pone el terminal positivo en alguna parte y si encuentra que hay resistencia con los otros dos terminales, primero que determina es que ese es un transistor NPN. Primera cosa. Y después de esto, una vez que ya sabe que es NPN, para saber cuál es el emisor y cuál es el colector, simplemente guíese por el valor ohmico que usted tiene. El terminal que le marca mayor resistencia, ese corresponde al emisor, ¿sí? Bien, veamos con el otro transistor. Con el otro transistor, este de aquí.
Por acá hay un perro del vecino que se ha escapado de la casa y viene a molestar aquí. Esperemos que ya lo vengan a retirar ese animalito. Bueno, entonces, si es que en el otro transistor hacemos lo mismo, ponemos el positivo en el terminal de base, aquí no va a haber conducción con ninguno de los otros dos transistores, con ninguno de los otros dos terminales. Entonces, en este caso, usted puede fijarse a través de este diagrama, el positivo puesto aquí polariza inversamente a los dos diodos. Entonces, el terminal negro, si usted le conecta en esta parte, resistencia infinita. Terminal negro, pone allí también resistencia infinita. Entonces, lo mismo. Si usted tiene físicamente este integrado y quiere saber qué tipo de transistores y cuáles son sus terminales, ¿qué tiene que ir buscando? Con el terminal rojo hace estas pruebas, ¿no es cierto? Usted le pone en algún punto, en alguna patita, y tiene que en ese caso ver que con las otras dos no dé ninguna resistencia. Aquí es al revés que el caso anterior. Tenía el positivo puesto en la base y marcaba resistencia con los otros dos. Ahora, el positivo aquí, prueba con los tres terminales de uno en uno. Le ubica, por ejemplo, aquí. No conduce con ninguno de los dos. Luego el positivo le pone acá. Tampoco conduce con ninguno. Y finalmente el positivo le pone acá. No hay conducción. Lo que equivale a decir entonces es que para que se dé la conducción en un transistor PNP, usted lo que tiene que conectar en la base es el negativo. Cuando ponga el negativo en la base, evidentemente positivo en colector o positivo en el emisor, le va a marcar conducción. En resumen, usted tiene su elemento de tres terminales. Trate de ver si al poner el positivo en alguna de las patitas le da conducción con los otros dos. Si es que eso se cumple, habrá determinado que es un transistor NPN. Y en base de las lecturas de resistencias que tenga, ya sabría cuál es el emisor y cuál es el colector. Para el PNP, hace algo similar. Ponga el terminal negativo con las patitas de su transistor. El terminal negativo va a llegar a un punto en donde le dé conducción con los otros dos. Ese terminal negativo, en la patita que está conectada, esa precisamente es la base. Y aquí se cumple la misma relación de resistencias. La resistencia base emisor será más grande que la resistencia base colector. Eso desde luego para un transistor que esté funcionando y que esté en buen estado. Ahora, ¿qué pasa si usted mide resistencia entre varios terminales? Por ejemplo, pone entre base y emisor, le mide. Entre base y colector, le mide. Luego le pone el positivo aquí en el colector. Colector base le mide. Colector emisor también le mide. Es decir, cualquier combinación que usted realice con sus terminales le da conducción. Eso significa que ese transistor está en corto. Si no le marca resistencia, en ninguna forma como usted conecte los terminales, ese transistor estaría quemado, ¿sí? Entonces, hay esas opciones para estos elementos. Entonces es facilito. Usted tenga en cuenta estos diagramas de aquí que está viendo, de los dos diodos, y con eso ya sabe en qué punto hay que poner el positivo o el negativo para que se dé la conducción, ¿sí? Ahora bien, esto de aquí es relativamente fácil. Usted puede aplicar este criterio de los dos diodos para cualquier transistor prácticamente.
El problema no termina allí. Usted puede tener una pruebita de estas, que le estoy comentando, correctamente, ¿sí? Le puede dar todo bien, de acuerdo a lo que estamos viendo en este momento. Y sin embargo, un transistor montado en el circuito no le trabaja adecuadamente. Ese es otro problema. Y es un problema más difícil de encontrar. Vamos a ver luego en las curvas características que les explico cómo darse cuenta de esa dificultad. Bien, si es que usted utiliza, en vez de un ómetro, han visto en los multímetros hay un simbolito de un diodo, ¿sí? Esa opción del multímetro les sirve para determinar los voltajes en las junturas. Si usted tiene un equipo de esos, en vez de medir resistencia, puede medir el voltaje base emisor y también puede medir el voltaje base colector. Si es un transistor NPN, la relación que se mantiene es la misma que en resistencia. El voltaje base emisor le va a dar más grandecito que el voltaje base colector. Y eso de decirle más grande significa que si, por ejemplo, el voltaje emisor, base emisor de un transistor, usted mide y le da 0.657, por ejemplo. Si ese voltaje le dio entre base y emisor, entre base y colector, es posible que le salga algo como esto, 0.653. Usted ve que la diferencia es muy pequeñita, pero suficiente para saber cuál es el terminal del emisor y cuál es, obviamente, el terminal de colector. Estas diferencias son así, muy chiquitas. En cuanto a las resistencias, también es lo mismo. Puede ser que en un transistor usted tenga una resistencia de 5.27 kiloohmios. La otra resistencia que usted mide entre la base y el colector sería, por ejemplo, de 5.22K. Como usted ve, son variaciones muy pequeñas, pero que le sirven para determinar cuál es cada terminal del transistor. Otra cosa, si usted con su multímetro midió estas resistencias o midió estos voltajes, tome otro multímetro y haga la misma prueba. Con seguridad no le van a dar estos mismos valores, le dan otros y aparentemente en algunos casos pueden ser bien diferentes. Por ejemplo, en vez de 5.27K le va a dar 3.2K. ¿Sí? Eso depende del equipo de medida y de la capacidad de corriente que tiene para enviar al circuito externo. Lo importante no es el valor numérico, sino la relación de esos valores numéricos que usted está encontrando. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta estos detalles. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, aquí está justamente un resumen de lo que les acabo de mencionar respecto a las pruebas que usted puede realizar para determinar los terminales de los transistores. Fíjese bien que comprender la estructura interna y su equivalente con diodos es básico para estas pruebas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el positivo puesto en la base, el negativo en el emisor. El selector del multímetro está justamente en este simbolito de diodo. Quiere decir que ahí vamos a medir voltios, la caída de voltaje en la juntura. Entonces, para este ejemplo, entre base y emisor nos marca 0.7 voltios. Entonces, hacemos la prueba con el otro terminal. Entonces, vamos a obtener
el resultado OL. Fíjese bien, ¿en dónde está puesto el positivo? El positivo está puesto en el emisor. El negativo está puesto en la base. Entonces, si el positivo le pone aquí en el emisor, el negativo en la base, el diodo equivalente que existe entre estos dos terminales está siendo polarizado inversamente y evidentemente no le va a marcar ningún valor en voltios. Tampoco le marcaría en ohmios. En este segundo caso, usted mediría también OL en ohmios, si es que pusiéramos evidentemente este selector en la opción de ohmios. Bien. Respecto a lo que serían los voltajes y las corrientes. Aquí vamos a utilizar la simbología que usted ya sabe manejar para esto de las caídas de voltaje. Si es que tenemos aquí un transistor NPN con el colector en la parte de arriba, el emisor en la parte de abajo y la base a la izquierda, la circulación de las corrientes es lo primero que usted tiene que acordarse, guiado por la flechita del elemento. Entonces, si vemos aquí este símbolo, la flechita está saliendo de la estructura. Quiere decir primero que este es el terminal del emisor. Luego que la corriente del emisor está circulando por aquí, tal como indica la flecha. En los otros dos terminales, evidentemente, las corrientes estarán entrando. Corriente de colector y corriente de base. En función de eso, encontramos, primero, el voltaje base emisor. El voltaje base emisor, ya sabemos, de acuerdo a la simbología que se está utilizando, voltaje base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje del emisor. Eso sí, de ley. Y otra, el voltaje colector emisor. En este caso, de igual forma sería voltaje de colector menos voltaje del emisor. Esas son las dos fórmulas para trabajar con los transistores, ¿sí? En el caso de tener un transistor NPN, este voltaje base emisor, les voy a poner con letra más grande. Aquí. El voltaje base emisor va a ser igual a 0.7. Es positivo. 0.7 voltios. ¿Sí? Vamos a trabajar con ese valor numérico, ¿no? El que corresponde en definitiva al diodo que existe entre la base y el emisor. 0,7 voltios. Y para el caso del voltaje colector emisor, esto depende del punto de operación con el que se esté trabajando. Entonces, vamos a explicar después que existe una condición que debe cumplir este voltaje para tener un funcionamiento como amplificador, ya sea de corriente, de voltaje o de potencia. ¿Sí? Luego, la otra ecuación que ven aquí abajo, la corriente del emisor, es igual a la corriente de base más la corriente de colector. Entonces, estas son las ecuaciones fundamentales que usted tiene que saber manejar para resolver ejercicios con el transistor bipolar. Bien, para estos elementos, tanto para el transistor NPN como para el transistor PNP, existe un factor que se conoce como de ganancia de corriente. Está definido con el símbolo beta F o simplemente beta y relaciona lo que sería la corriente de colector con la corriente de base. En forma general, en un transistor se va a cumplir esta ecuación de aquí.
la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base. Beta es la ganancia de corriente, más 1 más beta por ICO. Esta ecuación de aquí proviene del análisis de la estructura interna de un transistor y relaciona las corrientes que circulan en una juntura polarizada inversamente, que sería la juntura colector base, y en otra juntura que sería la juntura base emisor. ¿Sí? No vamos a discutir ni a revisar la física de los semiconductores o toda la teoría matemática que está involucrada en el desarrollo de las relaciones de corriente y voltaje para el transistor. Inclusive de esta ecuación que está puesta en este momento aquí, lo que vamos a dejar simplemente como hecho práctico es esto de aquí. La corriente de colector es beta veces la corriente de base. Y con eso es más que suficiente para tener resultados muy aproximados a los reales. ¿Sí? Entonces, recuerda, esta ecuacióncita de aquí me da la relación entre la corriente de colector y la corriente de base. Puede usted aplicar esto de acá en cualquiera de los dos tipos de transistores, en un NPN o en un PNP. Esta ecuación siempre la vamos a utilizar. Esta de aquí es básica. El otro término que aparece a la derecha, 1 más beta por ICO, es despreciable frente a beta veces I de base. Como les mencioné, este ICO es la corriente de polarización inversa que se va a tener en la juntura colector base. Entonces, este término, al ser una corriente de polarización inversa, es muy pequeño. Entonces, para fines prácticos, este término de aquí se le considera despreciable. Y únicamente vamos a trabajar con esta de acá. La corriente de colector es beta veces la corriente de base. Con eso más que suficiente. Otro detalle. Esto que puse aquí, que dice que el voltaje de base emisor es igual a voltaje de base menos voltaje de emisor es igual a 0,7 voltios. Esto es válido para un transistor NPN. Si es que se tratara de un transistor PNP, ese voltaje va a ser menos 0,7. PNP. Entonces, tenga en cuenta, por favor, estos valores. Si usted está trabajando con un transistor NPN, el voltaje base emisor 0,7. Pero si el transistor es un PNP, el voltaje base emisor será igual a menos 0,7. Bien. ¿Alguna pregunta hasta allí? A ver, señor, vamos a pedir la opinión de ustedes para saber cómo les va con esto hasta ahora. Entonces, veamos. El señor Vinuesa. ¿Está presente el señor Vinuesa? Sí, profe, sí estoy por aquí. A ver, ¿usted es tal vez de algún colegio técnico? No, no. Bien, si no es de un colegio técnico, igual que muchos de sus compañeros seguramente,
Les recomiendo el libro de Boylestad para que se den una lecturita de estos temas. Como les dije, no vamos a profundizar en nada que sea física de semiconductores, porque eso, si bien es cierto, le da un conocimiento más sólido de estos temas. Para fines prácticos, que es lo que necesitamos acá, eso no aporta mucho. Simplemente vamos a trabajar con lo básico, lo más práctico posible. El señor López, Víctor. Presente, profe. A ver, ¿usted es de colegio técnico? No, yo tampoco soy de colegio. Bueno, ¿hay alguien que sí sea de un colegio técnico, por favor, que me haga saber? Nadie. Yo, profe, vengo del CS Central, vengo. Bien, señor Tigrero. Y Bueno, sí, en de ese ahí caso, vengo, profe. usted ya conoce los transistores y también los MOSFETs, lo cual le da una cierta ventaja. La Entonces vamos verdad, a ver. sí conozco un poquito algo sobre eso. Ya, de acuerdo. Entonces, verán, yo les voy a pedir a ustedes que se organicen, porque una de las formas como aprovechan mejor la materia es trabajando en un proyecto práctico, ¿sí? Entonces, para la clase del día miércoles, les voy a entregar algunos proyectos que ustedes pueden optar para acumular puntajes tanto en el primero como en el segundo bimestre, ¿sí? Eso les permite de paso, aunque ahorita es un poco complicado el asunto de la salida y compra de elementos, pero si es que se organizan con mucha precaución, desde luego, las personas que quieran, no es obligatorio, podrán acogerse a estos proyectos con el fin de acumular un punto o, dependiendo del proyecto, hasta 2 puntos para el primero y para el segundo bimestre. De preferencia, son proyectos que ustedes pueden plantear también por su cuenta sobre temas relacionados a la electrónica, no necesariamente al diodo, al Zener o al transistor. Podría ser abierto para que utilicen, por ejemplo, plataformas Arduino o Raspberry Pi o microcontroladores o cosas de ese estilo. Personalmente creo que en esta materia la forma más conveniente de aprender es haciendo proyectos prácticos. Entonces, les voy a pedir que ustedes para el día miércoles se pongan en contacto entre ustedes, puedan hacer grupos de 2 o 3 personas, dependiendo de la complejidad de los proyectos, y que me cuenten a ver qué proyecto querrían realizar. Y vamos a ver la factibilidad de que no sea algo que resulte un poco largo o complicado, y de acuerdo a ello les aprobaríamos los proyectos para que estén trabajando sobre esos temas y puedan acumular puntajes que a la larga les sirve para mejorar la nota y puedan, de ser factible, todo el mundo exonerarse, ¿sí? Entonces, por favor, si ustedes tienen conocidos, amigos entre ustedes que pueden hacer grupos de 2 o 3 personas y buscar hasta el próximo miércoles algún proyecto, que me envíen para analizarle y ver si la factibilidad de que esos proyectos puedan ser realizados mucho mejor, ¿sí? Entonces vamos a quedar con ese tema planteado hasta el momento. Bien, entonces continuemos. Las curvas características que relacionan el voltaje colector emisor con la corriente de colector son estas curvitas que están viendo ustedes aquí en rojo, ¿sí? Entonces, fíjense bien que mientras la corriente de base va aumentando, la corriente de colector también va aumentando. Si es que la corriente de colector es 20 microamperios, por ejemplo, y el beta o la ganancia de su transistor es 100, entonces para una corriente de 20 microamperios le estaría dando acá en el eje vertical una corriente de 2 miliamperios. Si el beta es 100, para una corriente de 40 microamperios de base, la corriente de colector le estaría dando 4 miliamperios. Y así podemos ir subiendo en corriente. Noten también de estas curvas características
que en este segmento en donde la gráfica número, bueno, para la corriente de base 0, la gráfica es prácticamente una horizontal, las otras curvas van haciéndose un poquito pendientes, no tienen un poquito de pendiente. Eso significa que para una cierta corriente de base, dependiendo del voltaje colector emisor, aquí tenemos en el eje horizontal el voltaje colector emisor, esta corriente va a ir cambiando. Por ejemplo, si es que estamos trabajando, digamos, en un punto con una corriente, por ejemplo, tomemos la curva de 40 microamperios. Para esta corriente de base aquí, 40 microamperios, ¿no? En ese puntito negro que acabo de poner, voy a ponerle más grande ese punto. A ver, más grande, más grande. Por aquí. Entonces, mire, estoy en la curva de 40 microamperios. En el eje vertical, aquí estaríamos trabajando con un voltaje colector emisor específico. Bueno, digamos que con ese voltaje colector emisor. Si el voltaje colector emisor cambia, digamos hizo más pequeño, estoy por acá, usted puede fijarse allí que el voltaje colector emisor ha disminuido, ¿sí? Ahora estoy trabajando con un voltaje colector emisor más pequeñito. Entonces, ¿qué ha pasado con la corriente de colector? La corriente de colector en este caso será esta de aquí, mientras que en el caso de aquí, esa corriente habrá cambiado un poco. Para fines prácticos, estos pequeños cambios en corriente no se van a considerar. Se va a suponer que la corriente de colector exclusivamente va a depender de la corriente de base, más no del voltaje colector emisor. Eso es una buena aproximación y los resultados son bastante buenos, omitiendo este pequeño cambio que puede presentarse, ¿sí? De esta gráfica, asimismo, conviene identificar lo que se conocen como las regiones de trabajo del transistor. Si usted ve, esta zona que está en este color medio rosado, la región 1, corresponde a voltajes colector-emisor pequeñitos, ¿sí? Esa es la denominada región de saturación del transistor. ¿Qué significa esto de la región de saturación? Voy a ponerles por aquí la juntura base emisor. La juntura base colector están polarizadas directamente, ¿sí? Entonces, acuérdese del equivalente de los dos dioditos para los transistores. Había una juntura entre base y emisor y entre base y colector. Por eso teníamos los dos diodos. En la región de saturación, esos dos diodos van a estar polarizados directamente, ¿sí? Y cuando eso sucede, el voltaje colector emisor es pequeñito, ¿sí? Esta zona de aquí, en donde prácticamente termina la región de saturación, para fines prácticos, se consideran 2 voltios. Por lo tanto, si usted en un circuito calcula el voltaje colector emisor y le da un voltaje menor a 2,
usted concluye que ese transistor está trabajando en la región de saturación. Ahora, ¿para qué queremos que un transistor funcione en la zona de saturación? Para aplicaciones on-off, es decir, para que el transistor funcione como un switch cerrado. Evidentemente, vamos a ver después en ejercicios, cuando el transistor está saturado, el voltaje colector emisor es de 0.2 voltios. ¿Sí? Eso para un transistor NPN. Si es que es un transistor PNP, simplemente cambia el signo. El voltaje colector emisor será igual a menos 0.2. Recuerde, 0.2 positivo para un transistor NPN en saturación. Y voltaje colector emisor, menos 0.2 voltios para un transistor PNP en saturación. ¿Sí? Esos son los dos valores de voltaje que se utilizan en la práctica. Es decir, usted sabe, si tiene un interruptor que llamamos comúnmente, la idea es de que cuando cierra el interruptor, la caída de voltaje sea cero. ¿Sí? Es un cortocircuito en definitiva. En esta región de saturación el transistor está funcionando de esa manera. Lo ideal sería que el voltaje entre colector y emisor valga cero, pero no es posible. El voltaje más chiquito está en alrededor de 0.2 voltios. Entonces es un switch cerrado en este caso. Luego tenemos la región 3. Me voy a pasar a la región 3, la que está aquí abajo, ¿no? Esto corresponde a una corriente de base 0 microamperios, ¿sí? De ahí hacia abajo. Esta región de corte se caracteriza porque la juntura base emisor y la juntura base colector están polarizadas inversamente. Entonces pongamos aquí la juntura base emisor y la juntura base colector están polarizadas inversamente. Eso quiere decir que el transistor no genera corriente eléctrica entre sus terminales. Por lo tanto, si no hay corriente, el transistor equivale a un circuito abierto. Entonces, cuando usted quiere que ese transistor funcione como switch, debe estar jugando entre las dos regiones. Si quiere que sea prácticamente un cortocircuito, debe polarizar directamente las dos junturas. Y si quiere que represente el transistor un switch abierto, las dos junturas deben estar polarizadas inversamente. Luego, ¿qué sucede en la región activa? Que sería la más grande en esta presentación, en esta gráfica. La denominada región activa es lo que está marcado aquí con un color medio amarillo, ¿no? En esta zona de aquí, la juntura base emisor debe estar en directamente polarizada, mientras que la juntura colector base o base colector debe estar polarizada en inversa. ¿Para qué me sirve la región activa? En esta zona se polariza el transistor cuando queremos que funcione como un amplificador de corriente, un amplificador de voltaje o un amplificador de potencia. ¿Sí? Para decir que este transistor está en la región activa, simplemente deberíamos cumplir
con la condición de que el voltaje colector-emisor sea más grande que 2 voltios para un transistor NPN. O que el voltaje colector-emisor sea menor que menos 2 voltios para un transistor PNP. ¿Sí? Entonces, en esta región es en donde probablemente más se utiliza al transistor bipolar, en la región activa normal. Así se le denomina a esta zona que están viendo acá, región activa normal. Y finalmente aquí se tiene lo que sería la región de ruptura. Esta región de ruptura va a estar determinada por un voltaje que está en esta parte de aquí, un voltaje de seguridad. Si usted sigue subiendo el voltaje colector-emisor, se va a producir una corriente. Una corriente va a crecer desde esta parte hacia arriba, pongámosle así. Va a haber un súbito incremento de corrientes. Pero ¿qué pasa? Que esas corrientes que se incrementan rápidamente destruyen a nuestro transistor. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los parámetros más importantes de un transistor. Esos parámetros les voy a poner por aquí arriba. Los parámetros más importantes del transistor que hay que saber observar y respetar son voltaje colector-emisor máximo. Usted no puede poner cualquier puente de polarización a un transistor. Ese tiene un voltaje colector-emisor máximo que puede soportar sin que se destruya el elemento. Tiene también una corriente de colector máxima. IC máxima. Es la máxima corriente de colector que podemos sacar de nuestro dispositivo. La otra característica es la denominada potencia de disipación máxima. Asimismo, vinculada con los datos de arriba, no puede exigirle mayor potencia que la máxima permitida para el transistor. Y finalmente, el último parámetro es la ganancia de corriente, el beta de nuestro transistor. Entonces, esos son los 4 parámetros más importantes que hay que saber identificar en nuestro elemento. Bien, entonces, resumiendo esto, si usted quiere que el transistor funcione como switch, tiene que hacerle trabajar en la región de corte o en la región de saturación, o alternadamente entre ellas. Si quiere que trabaje como un amplificador de voltaje, corriente o potencia, debe estar trabajando en la región activa normal. ¿Cómo sabe que está en la región activa normal? Porque el voltaje colector-emisor tiene que ser mayor que 2 voltios para un transistor NPN. Si es un transistor PNP en la región activa normal, su voltaje colector-emisor será más pequeño que menos 2 voltios. ¿Sí? Evitar entrar en la región de ruptura. Bueno, aquí están lo que un poco ya les he explicado, las regiones de funcionamiento. Tienen ustedes aquí la región, la unión base-emisor y la unión base-colector. Para corte, las 2 junturas polarizadas inversamente. En la región activa normal, la juntura base-emisor polarizada directamente. La juntura base-colector polarizada inversamente. La región de saturación, las 2 junturas, la base emisor y la base colector, polarizadas directamente en saturación. Bueno, y aquí están las características de voltajes, base emisor, base colector o colector emisor, en las distintas regiones. Acá tenemos
unas curvas que ustedes ven aquí, que son características mucho más planas que las anteriores que acabamos de ver. Estas características se obtienen a través de un circuito que requiere un osciloscopio. Para sacar estas gráficas que está viendo aquí, estas curvas características, van a necesitar un osciloscopio, van a necesitar tal vez un transformador, un diodito y una resistencia. Con eso generan estas curvas. Esta que está acá en el lado derecho relaciona la corriente de colector con el voltaje base emisor, ¿sí? Entonces, usted puede ver que el voltaje base emisor puede estar variando entre 0,5, 0,6 o un poquito más, ¿sí? Entonces, son curvas que se tienen normalmente de parte del fabricante, están a disposición de ustedes. Estas curvas realmente no se utiliza mucho, pero lo que les había mencionado hace un momento, les voy a explicar aprovechando que están estas curvitas aquí. Ahora, el tema es el siguiente. Usted tiene un transistor que sospecha está en mal estado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Normalmente le desmonta de la placa de circuito impreso y hace la pruebita de junturas, así como vimos con el modelo de 2 diodos. Identifica los 3 terminales, cuál es la base, cuál es el emisor y cuál es el colector. Después de eso, si es que usted comprueba que la relación de voltajes y la relación de resistencias está de acuerdo a lo que esperaba para un transistor en buenas condiciones, no significa necesariamente que es un hecho que ese transistor está bueno. En particular les comento qué es lo que pasó en una ocasión. Estaba reparando un electrodoméstico, uno de esos VHS que actualmente ya son descontinuados, ya no están buenos. Y resulta que una falla se presentaba en el equipo aproximadamente a los 4 o 5 minutos de funcionamiento, pero era una falla que no era permanente, era intermitente. A veces fallaba y estando viendo la película, lo que sea, se detenía, se apagaba o se volvía a presentar la imagen. Entonces era una falla que era de muy difícil diagnóstico. Si usted debe preferir entre una falla intermitente y una falla en donde ni siquiera se enciende el equipo, prefiera esta última. Yo con total satisfacción cuando veo un equipo que ni siquiera se enciende. Traiga para acá, eso es más fácil. Pero si me traen un equipo que está funcionando y después de 2 o 3 minutos empieza con líneas horizontales, líneas verticales o a parpadear, esas son fallas realmente más complejas. En ese caso que les estoy mencionando, hice prueba prácticamente a todos los componentes que podía sacar del circuito impreso. Y todos prácticamente estaban bien. Pero, ya un poquito con experiencia, me centré en analizar un transistor en particular. Le desmonté a ese transistor y los voltajes base emisor y base colector me daban justo con esas diferencias bien chiquitas que les menciono. Aparentemente estaba bueno el transistor, pero le ponía en la placa y la falla se mantenía, hasta que dije, bueno, a este transistor le voy a sacar las curvas características a ver qué pasa. Me puse en ese trabajo y efectivamente, si es que las curvas características debían darle así como esto de aquí, prácticamente horizontales, en ese transistor obtenía yo curvas como esta de aquí. Y por acá salía otra curva que estaba así. Y más arriba, otra curva que venía así. Lo cual es totalmente distorsionado con lo que debería entregar un transistor que está bueno. Entonces, cuando vi las curvas que me estaban saliendo así, como ven aquí en rojo, ya, dije, encontré el problema. Efectivamente, no me interesó que las junturas marcaban resistencias y voltajes adecuados. Simplemente le cambié de transistor y el equipo volvió a funcionar como de fábrica.
Entonces, estos son los daños probablemente los más difíciles de encontrar en un equipo electrónico. Cuando un transistor, un MOSFET, tiene este tipo de características. Esto evidentemente se da por el uso, ¿sí? En algún momento pudo haber sido que fue sometido a un exceso de voltaje por una falla de la red eléctrica que lo distorsionó en cuanto a la operación, ¿sí? Y si usted le medía voltaje base emisor, resistencia base emisor y todo lo demás, todo perfecto. El problema es que esas características se volvían como estas pendientes después de un poco tiempo de trabajo. Entonces, claro, si usted ve un transistor que tiene estas características, cámbiale. Ese transistor no está bueno. Debe darle muy aproximado a estos horizontales que vemos aquí en negro, ¿sí? Bien, eso en cuanto a las características del transistor. Y bueno, ya con esto podemos analizar circuitos de transistores. ¿Para qué se polariza un transistor? Un transistor se polariza para que trabaje en alguna de las regiones que acabamos de estudiar. Entonces, esas regiones pueden ser en la región de corte, en la región de saturación o en la región activa normal. Básicamente son esas tres las que se utilizan en la práctica. Entonces, para un compañero de ustedes que rindió un examen complexivo con el fin de graduarse, se le tomó justamente una pregunta de este estilo. ¿Para qué polariza un transistor? Ahí marchó. Entonces me hablaba para ponerle una fuente, para ponerle dos fuentes, para que se polarice. O sea, contestó cualquier cosa menos lo que debía. Entonces, si a usted le preguntamos después, ¿para qué polarizamos a un transistor bipolar? Es para ponerle a trabajar en una región en particular, no se olvide. ¿Qué necesitamos para eso? Necesitamos de, por ejemplo, dos fuentes de continua y dos resistencias, como vemos aquí. A través de esta fuente que ven ustedes de 2 voltios conectada a la base a través de la resistencia de 16 kiloohmios. Al tener aquí esta fuente variable, podemos inyectar al transistor la corriente necesaria. ¿Sí? No se olviden, la ecuación que vimos hace un momento. Voy a ponerle aquí. Esa ecuación básica que vamos a manejar siempre es que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿sí? Esa es la ecuación fundamental. Ahora, en esta ecuación usted debe escribir un beta, ¿no es cierto? Si yo le digo, por ejemplo, el beta de un transistor es 100, usted ya sabe que cuando ingrese por la base 1 microamperio, por el colector estará circulando 100 microamperios. ¿Sí? No hay nada que hacer allí. La pregunta es, ¿cómo sé el beta de mi transistor? Si usted toma el código para un transistor, NPN o PNP, cualquiera de ellos, y va a buscar en el manual, va a ver que el beta le dicen beta mínimo, beta típico y beta máximo. El beta mínimo puede ser 200, el beta típico 400 y el beta máximo 600, por ejemplo. Entonces, ¿con qué beta va a trabajar usted? Esa es la pregunta. Entonces, hay dos opciones. La una opción es que usted asuma un beta grande, digamos un beta de 100, como en este ejemplo. O la otra opción es de que usted mida
el beta de su transistor utilizando un multímetro. No sé si han visto, hay multímetros que tienen un socket con 3 huequitos en donde usted coloca su transistor, lo introduce allí y automáticamente el equipo de medida le da el beta de ese transistor. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es asumir un beta más grande de 100, mayor o igual a 100. Eso porque estos transistores que vamos a estudiar aquí son los denominados transistores de baja señal o de baja potencia, en donde el beta es grande, es más de 100. Entonces usted puede elegir un beta de 100, por ejemplo, y trabajar con eso, aunque no conozca verdaderamente cuánto mismo es el beta de ese transistor. Asumir un beta de 100 es suficiente. Bien, entonces, en estas ecuaciones que está viendo aquí a la derecha, lo que se hace es el desarrollo de este circuito simplemente en forma teórica. Inicialmente, luego se reemplazan los datos. Entonces, ¿qué es lo que me interesa aquí? Aquí tenemos que plantearnos dos ecuaciones fundamentalmente. La una es en la mallita que le ve aquí en la base. Tiene una fuente de valor 2 voltios, una resistencia de 16K. La juntura entre la base y el emisor y cerramos el circuito de esta manera. Y la otra malla parte desde la fuente de BCC, una resistencia de colector de 1K, el voltaje que vamos a tener entre colector y emisor y cerramos el circuito de esta forma. Al hacer este análisis, entonces usted tiene que generar aquí la famosa malla que estudiaron en circuitos eléctricos, ¿no? Por acá la corriente así. Y como siempre les digo, el momento que ya ponen la corriente, pongan también las caídas de voltaje. En este elemento, más o menos, desde la base hasta el emisor vamos a tener mayor potencial, menor potencial. Y en el lado del colector, de igual forma. Aquí tendremos más menos. Y entre colector y emisor, más menos de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso, como le digo, le permite visualizar cómo debe plantear la malla, las caídas de voltaje. Entonces, aquí lo primero que hacemos es suponer un voltaje base emisor de 0,7 voltios. Esto implica que estamos suponiendo que esta juntura va a estar polarizada directamente. Ahora, ¿será eso cierto? Veamos acá abajo. La fuente B de 2 voltios tiene el mayor potencial empujando la corriente hacia arriba, es decir, inyectando corriente a la base. En consecuencia, el diodo que tiene usted entre la base y el emisor sí va a estar polarizado inversamente. Acuérdese, aquí entre base y emisor hay un diodito, ¿sí? Esto es básico. Entonces, la ecuación que debemos escribir aquí es: el voltaje de esta fuente es igual a la corriente de base por RB, esta caída de voltaje, más la caída de voltaje entre base y emisor. Eso está puesto aquí, en esta primera ecuación. A ver, en esta ecuacióncita de por aquí. Allí está eso. Voltaje de alimentación es igual a corriente de base por RB más voltaje base emisor. Entonces, desde aquí podemos despejar la corriente de base, que sería la fuente vale 2 voltios menos 0,7 de la juntura base emisor sobre la resistencia de base que es 16 kilo ohmios. Entonces hacemos esa operación y obtenemos que la corriente de base que está circulando por aquí es 81.25 microamperios. Por otro lado, o el siguiente paso si usted quiere, hay que seguir un orden. Aquí lo primero que hacemos es calcular la corriente de base. Ya la tenemos. El paso número 2. Con esa corriente de base y suponiendo que el beta vale 100, encontramos la corriente de colector. La corriente de colector, beta veces la corriente de base, 81.25 microamperios multiplicado por 100, nos da 8,125 miliamperios. Y finalmente,
planteamos la segunda ecuación en esta parte de aquí. Esta fuente de polarización BCC va a ser igual a la caída de voltaje en esta resistencia, es decir, corriente de colector por RC, y más el voltaje que tengo entre colector y emisor. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda ecuación, y de aquí podemos despejar el voltaje colector-emisor. Ese ha sido, en consecuencia, 1,875 voltios. Si les pregunto, ¿en qué región está trabajando este transistor? La respuesta sería en saturación. ¿Por qué razón? Porque el voltaje colector-emisor es menor que 2 voltios. Evidentemente, con este voltaje colector-emisor, no puedo utilizar mi transistor como un amplificador de voltaje, ni amplificador de potencia, ni amplificador de corriente. ¿Sí? Entonces, tenemos esto de aquí como un primer circuito con transistores. Evidentemente, en este primer caso de polarización, se necesitan dos fuentes de continuo. Se pueden hacer circuitos de polarización también con una sola fuente. Eso vamos a ver luego. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si es que no hay preguntas, entonces podemos continuar. Bien, aquí ustedes pueden observar otro circuito. En este caso se utiliza ya solamente una fuente de polarización de 10 voltios. Cuando usted tenga, en definitiva, cualquier circuito electrónico, lo primero que tiene que hacer es observar cómo está ubicada la fuente o las fuentes, si es que hubiera más de una. Note que la fuente aquí es de 10 positiva. El transistor con este simbolito, la flechita saliendo, es un transistor NPN. Y en un transistor NPN, la corriente de base está ingresando. ¿Sí? La corriente de colector está bajando y la corriente de emisor está saliendo por allí. Note, dos corrientes entrando a la estructura y una corriente saliendo. Entonces, veamos si es que estas corrientes pueden darse tal como está conectada la fuente. Si esta es una fuente de 10 voltios, el mayor potencial está precisamente aquí arriba. Entonces, la corriente circula de mayor potencial a menor potencial. Sigue este trayecto. Pasa por esa resistencia, pasa ingresando a la base y sale por el emisor. Y por acá, la corriente también va a estar así. Del mayor potencial circulando hacia abajo hasta el menor potencial que tenemos en la parte inferior, que es tierra. Entonces, está bien. El sentido de corrientes que necesitamos puede darse sin problemas, porque la fuente está bien ubicada en definitiva. Tendrá en cuenta, muy en cuenta este detalle. Alguna vez en un ejercicio se les puso aquí menos 10 voltios. Y se les pedía, calcule el voltaje colector-emisor. Muchos estudiantes, sin darse cuenta del menos, asumieron que era un positivo y resolvieron el circuito con 10 voltios positivos, jalados. Otros se dieron cuenta que estaba aquí menos 10 y les preocupó nada. Dijo, aquí hay menos 10, no hay problema. Dibujaron las corrientes, sacaron el voltaje colector-emisor, jalados también. Lo primero que usted tiene que hacer es observar si con esta polaridad las corrientes pueden fluir
en la dirección que requiere este transistor. Corriente de base entrando, corriente de colector bajando y corriente de emisor bajando también. Es evidente que con menos 10 allí arriba, las corrientes no pueden estar circulando como está dibujado aquí. La corriente estaría por aquí subiendo. Por este otro camino la corriente estaría saliendo. Y por aquí subiendo también, ¿cierto? Así. ¿Es posible este sentido de circulación de corrientes en este transistor? La respuesta es no. Entonces, con esa fuente de menos 10 aquí arriba, este transistor no conduce. Tiene la juntura base emisor polarizada inversamente. No va a haber corriente de emisor. Tampoco va a haber corriente de base. Y en consecuencia no habrá corriente de colector. Entonces, si es que se daba usted cuenta de este detalle, ya podía decir el voltaje colector emisor de este transistor es igual a ¿cuánto? Ahí les quiero ver. ¿Quién me responde cuál sería el voltaje colector emisor? Menos 10. Menos 10. Correcto. Menos 10 voltios. ¿Se da cuenta? No hay donde perderse aquí. Si no hay corriente azul en esta resistencia de colector, no hay caída de voltaje. Eso implica que el potencial en la parte de arriba es igual al potencial en la parte de abajo. Entonces, en el colector tenemos lo mismo que arriba, menos 10 voltios aquí. Como el emisor está a 0, voltaje de colector, menos 10, menos el voltaje en el emisor, que es 0 voltios, estaría calculado el voltaje colector emisor. Entonces, eso es lo que debía poner. Y todas las corrientes valen 0. Y se acababa el problema. Entonces, por favor, antes de que usted inicie cálculos de ninguna naturaleza o de cualquier naturaleza, fíjese si el transistor puede funcionar de acuerdo a cómo están conectadas las fuentes y de acuerdo a cómo son las corrientes que deben pasar por ese transistor. ¿Sí? Entonces, no se olvide de ese detalle. Bien, aquí existe, está dibujado lo que se conoce como la recta de carga estática. Esta recta de carga estática sale del siguiente proceso. Voy a dibujar aquí las corrientes como estarían circulando naturalmente por el transistor. Aquí vamos a tener una corriente que baja por esa resistencia. Y luego va por este camino. Esa es la corriente de base. Y sale por este lado sumada con la corriente de colector que también estaría bajando por ahí. La fuente permite que las corrientes vayan en esa dirección. Y esa dirección es a su vez la deseable en este transistor NPN. Nuevamente, una vez que usted haga esto, ponga los signos de las caídas de voltaje. Más por aquí, menos por acá. En la base tenemos el mayor potencial respecto a lo que aparece en el emisor. La corriente entra por la base, sale por el emisor y en esta otra resistencia también tenemos lo mismo. Mayor potencial ahí, menor potencial acá. Una vez que usted hace esto, el siguiente paso sería escribir la primera ecuación. Voy a ponerle aquí arribita, ¿no? La primera ecuación va a ser el voltaje de la fuente, es decir, 10 voltios. Pasamos de más a menos. ¿Sí? Aquí hay una caída de voltaje en esta resistencia. Entonces resto menos corriente de base multiplicado por R1. Ya estoy en este punto. Ahora resto la caída de voltaje entre la base y el emisor. Entonces menos voltaje base emisor.
¿A dónde hemos llegado? A este punto que tiene 0 voltios. Entonces igualamos esto a 0 voltios. Esa es la primera ecuación. Entonces, como usted se da cuenta, esta ecuación me permite la corriente de base. Entonces, la corriente de base va a quedar igual. Entonces, en el numerador tendríamos los 10 voltios de la fuente menos 0,7 de la caída de voltaje base emisor, y esto estaría dividido para la resistencia R1, que en este caso vale 475K. Bien. A ver, entonces le ponemos aquí la división. ¿Sí? Entonces con eso está listo. ¿Cuánto nos da esa corriente de base, por favor? 19.58 microamperios. 19.58 microamperios. Ya, gracias. Entonces ya tenemos calculada la corriente de base. Siguiente paso sería calcular la corriente de colector. Entonces primero encuentra usted la corriente de base, luego corriente de colector es igual a beta. No tengo armado aquí el beta, pongámosle beta por la corriente de base. Bien. Y ahora, ¿cuánto vale el beta? Verán que aquí en el enunciado se está trabajando con voltaje base emisor de 0,5. Bueno, es un caso particular que se ha dado aquí en este ejemplo. ¿Sí? Nosotros no le hacemos caso a esto de aquí y trabajamos con 0,7. Bien, ¿cómo sacamos el beta? ¿Será posible sacar el beta aquí? A ver, alguien que tenga alguna idea de cómo sacar el beta en este ejemplo. Valdría hacer, o sea, sacar la I de colector, pero utilizando el otro camino. Calcular la corriente de colector no va a ser posible si no tenemos el beta. Porque habrían dos incógnitas, ¿verdad? Si yo me voy por esta malla que usted está viendo aquí, tenemos 10 voltios, bajamos por RC y pasamos de colector a emisor. Es decir, aquí voy a tener un voltaje colector-emisor. Y también tendría como incógnita la corriente de colector. Entonces, de este circuito no podríamos calcular el valor de esa corriente de colector. Porque voy a tener aquí dos incógnitas. Pero, en cambio, usted dispone de estas curvas características, mire. ¿Sí? En estas curvas características tenemos la información suficiente para estimar el valor del beta. Recuerde, aquí tienen el eje vertical, dice corriente de colector en miliamperios. Y acá tiene corriente de base en microamperios. ¿Sí le ve? Entonces, podríamos hacer esto. Por ejemplo, en esta recta horizontal, les voy a poner aquí, en esta partecita, en esa recta, casi horizontal. Usted tiene una corriente de 5 miliamperios, una corriente de colector de 5. La corriente de colector está por aquí, 5 miliamperios de allí. ¿Cuánto vale la corriente de base en esta curva, en esta recta más bien? 30 microamperios. ¿Sí? Entonces, usted puede dividir la corriente de colector 5 miliamperios para 30 microamperios.
El resultado va a ser el beta. Entonces, ¿cuánto les da el beta en este ejemplo? 5 para 30 micros, 5 milis para 30 micros. 166.667. Y a 160, dejémoslo en 160 el beta. Entonces ya está. Aquí el beta ha sido de 160 redondeándole. Y esto multiplicamos por la corriente de base, que son 19.58 microamperios. Entonces, esta corriente de colector, ¿de cuánto ha sido? ¿Alguien que nos ayude con ese resultado? 3.13 miliamperios. 3.13 Punto miliamperios. 13 miliamperios. Y está la corriente de colector. Luego, planteamos en esta parte de salida la última ecuación que se necesita. Entonces, esa ecuación dice lo siguiente. Voy a poner aquí BCC en forma literal primero, ¿no? Aquí arriba tenemos la fuente, BCC, menos la caída de voltaje en esta resistencia. Entonces ponemos menos. Esa caída de voltaje es corriente de colector multiplicado por RC. Y le resto el voltaje colector emisor. Menos voltaje colector emisor, y hemos llegado a este punto en donde tenemos 0 voltios. Esta es la segunda ecuación. Ahora, de esta ecuación voy a despejar la corriente de colector. Despejamos esa corriente de colector, nos va a quedar que es igual a BCC menos voltaje colector emisor sobre la resistencia RC. Nos queda de esta manera la ecuación. Entonces aquí podemos reemplazar los datos y sacar el valor de la corriente de colector, o más bien dicho, del voltaje colector emisor. Lo importante de ponerle de esta forma es para que usted se fije en lo siguiente. Acá, en la gráfica de curvas características del transistor, tenemos este trazo que está en un color rojo oscuro y que se dice es la recta de carga estática. Esta recta de carga estática se genera justamente a partir de esta ecuación que acabo de escribir aquí. Si usted se da cuenta, esta ecuacioncita tiene dos variables. La una es el voltaje colector emisor y la otra es la corriente de colector. En el gráfico de la derecha, en el eje vertical tenemos corriente de colector y en el eje horizontal voltaje colector emisor. Eso está puesto acá, ¿no? Entonces ahí le ve el voltaje colector emisor. ¿Cómo dibujamos esa recta que usted ve aquí en color rojo? Simplemente hacemos lo siguiente. Usted va a suponer que la una variable es 0. Entonces voy a trabajar con esta ecuación que está aquí. Y hacemos lo siguiente. Para dibujar esta recta, ¿cómo sé que es una recta? Es una recta porque usted tiene la ecuación aquí IC igual BCC sobre RC. Esto de aquí es una constante. BCC es 10 voltios y RC vale 1 kilo. Y el otro término de este lado derecho es menos voltaje colector emisor sobre RC. RC es constante, pero voltaje colector emisor es una variable. Entonces tengo la ecuación de una recta. Para dibujar esta recta usted necesita dos puntos de la recta o un punto y la pendiente. ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? A ver, ahí sí les tomo la lección. Esta es una recta que tiene una pendiente. ¿Cuánto vale la pendiente de esta recta?
¿Quién nos puede ayudar con eso? Negativa sería menos BC sobre RC. La pendiente nada Menos 1 más. sobre RC. A ver su nombre, por favor. Eso sería menos 1 sobre RC. Cristian Farías. A ver, señor Farías, está bien la respuesta suya. Le vamos a anotar una actuación en clase. Bien, entonces la pendiente es menos Gracias. 1 sobre RC, justamente el coeficiente del voltaje colector emisor. ¿Sí? Entonces tengo una recta con pendiente negativa. Eso es lo que está dibujado aquí, esta que está bajando, ¿no es cierto? Es pendiente negativa. Ahora, ¿cómo encuentro los dos puntos? Entonces hacemos lo siguiente. Si voltaje colector emisor es igual a 0. Entonces, si hacemos esto, la corriente de colector sería VCC sobre RC, ¿cierto? VCC dividido para RC. Ya está el primer punto. Y el otro punto sería si la otra variable en esa ecuación vale 0. Es decir, si corriente de colector es igual a 0. Si la corriente de colector vale 0, me quedaría que el voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces, voltaje colector emisor es igual a VCC. Ya están los dos puntos. Entonces, ahora en este cuadrante dibujemos esos dos puntos. El primero, si voltaje colector emisor vale 0. Entonces venimos aquí, voltaje colector emisor, vamos bajando hasta que se hizo 0. Aquí estoy. Cuando el voltaje colector emisor vale 0, la corriente de colector vale VCC sobre RC. Si usted divide VCC, que vale 10 voltios, para 1 kiloohmio, que es el valor de RC, obtenemos 10 miliamperios. Obtenemos el primer punto. Ese punto está aquí, justo ahí, en 10 miliamperios. Y el otro punto sería, si la corriente de colector vale 0, aquí está corriente de colector, bajamos hasta 0. Para esa corriente, el voltaje colector emisor es igual a VCC. ¿Cuánto vale VCC? 10 voltios. Ahí está el segundo punto. Ahora simplemente unimos esos dos puntos con esta recta. Y ya está trazada la recta de carga estática. De esa forma. Entonces, esto vamos a necesitar cuando estudiemos los amplificadores de potencia. Por lo tanto, es importante que usted comprenda cómo se grafica esta recta de carga estática. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí? Bien, entonces, como no hay preguntas, voy a calcular aquí el voltaje colector emisor para nuestro circuito, para nuestro transistor. Entonces, el voltaje colector emisor va a ser igual a la fuente de 10 voltios. Tenemos aquí 10 menos 1K multiplicado por la corriente de colector, que vale 3.1 milis. Y esto nos da, sería 3.1769, ¿no? 6.9 voltios. Y está resuelto el circuito. Cuando a usted le ponen a resolver un circuito así como este, la idea es de que encuentre el punto de polarización estático. Oirá, el punto de polarización estático está definido por dos valores. El primero es la corriente de colector de polarización, que ya la tenemos por aquí, y el otro punto es el voltaje colector emisor de polarización. Entonces veamos en dónde hemos estado trabajando. Dice que la corriente es 3,1 miliamperios. Entonces aquí, si tuviéramos a escala la gráfica, ubicamos el punto de 3,1 miliamperios aquí. Y para ese voltaje tenemos
6,9 voltios. Venimos hasta acá y generamos, voy a ponerle un círculo bien grande, el punto de polarización estática estaría justamente allí. ¿Qué significa la recta de carga estática? La recta de carga estática simplemente es el lugar geométrico de todos los puntos en los cuales puede trabajar el transistor. ¿Qué significa? En este ejemplo, con estos valores de resistencia y fuente, el punto de trabajo estático está allí, este puntito en azul. ¿Qué tendría que hacer usted si es que quiere cambiar de punto de trabajo y pasarse de aquí, digamos, hasta acá? ¿Cómo podríamos hacer eso? Veamos qué significa. Lo que significa es que en este segundo punto, el de más arriba, la corriente de colector es más fuerte, ¿no es cierto? Es más grande la corriente acá. Para tener allí una corriente más grande, necesita usted una corriente de base más grande. Y para tener una corriente de base más grande, necesita que la resistencia de base sea más pequeña. Entonces, si usted quiere desplazarse desde este punto de aquí hacia acá arriba, tiene que disminuir la resistencia que tiene aquí en la base. ¿Sí? Tiene que hacerla más pequeñita esta resistencia. Como ve en esta ecuación de acá arriba, la corriente de base depende de 10, de 0,7 y de 475. Si usted hace más pequeña esta resistencia, la corriente de base sube. Si la corriente de base sube, la corriente de colector también sube. Y como consecuencia, el voltaje de colector emisor disminuye. Entonces aquí estamos viendo justamente que desde aquí hacia acá la corriente de colector subió, pero el voltaje colector emisor pasó de ahí hacia acá, a un valor más pequeño. Entonces ahora el nuevo punto de trabajo sería allí. ¿Okay? Hemos conseguido esto bajando la resistencia de base. ¿Qué pasa si usted en cambio sube la resistencia de base? Si usted aumenta este valor, la corriente de base disminuye. Si la corriente de base disminuye, la corriente de colector también disminuye. Y si la corriente de colector disminuye, ¿qué pasa con el voltaje colector emisor, señor Delgado? Arturo. Disminuye. Disminuye. Aquí tenemos el voltaje colector emisor. Es 10 menos 1K por la corriente de colector. Estamos pasando de este punto que tenemos aquí a uno que ya tiene una corriente de base más pequeña, por ejemplo allí. ¿Sí? Aquí tengo una corriente de base más chiquita. Mire usted acá las corrientes, los datos que tiene aquí. Si partimos desde 70 microamperios, la corriente de base va bajando, ¿no es cierto? Entonces, como subí supuestamente la resistencia de 475, digamos que ahora hemos puesto 600 kiloohmios, esta resistencia subió. Si esta resistencia de aquí subió, la corriente de base disminuye. Si la corriente de base disminuye, ¿qué pasa con la corriente de colector? La corriente de colector también disminuye. Y si esta corriente de colector aquí disminuye, el voltaje colector emisor aumenta. Aquí está, ¿verdad? Pasamos de este punto hacia abajo. El voltaje colector se mueve. ¿De dónde a dónde se ha movido el voltaje colector emisor? De este punto de aquí,
que teníamos ahí un voltaje colector emisor por acá, ahora el voltaje colector emisor va a venir por acá. ¿Qué ha pasado con ese voltaje? Se hizo más grande. Entonces tiene que ver la correspondencia analizando con estas ecuaciones de aquí. Aquí está clarito, ¿verdad? Voltaje colector emisor 10 menos un K por corriente de colector. Si la corriente de colector disminuye, el voltaje colector emisor aumenta. No hay nada que hacer. Ve aquí el signo menos en dónde está. ¿Sí? Entonces, hay esas opciones. Para eso le sirve la recta de carga estática, para que usted pueda moverse a lo largo de ella. ¿Sí? Ya sea subiendo o disminuyendo el valor de resistencia de base. Ahora alguien me va a decir lo siguiente. Bueno, ¿y qué pasa si es que en vez de eso yo quiero que el punto de trabajo esté ubicado, por ejemplo, a ver, cojámosle un verde grandote. Por ejemplo, aquí, yo quiero estar trabajando en este punto. ¿Será posible o no será posible? Ese punto no pertenece a la recta de carga estática. Por lo tanto, variando la resistencia de base, no puedo pasarme a trabajar en el punto verde. Tengo que hacer algo más. Entonces, una opción es la siguiente. Usted podría conseguir una nueva recta de carga estática que, partiendo de la fuente de 10, es decir, esta fuente de 10 le dejo ahí, no cambio el valor. Partiendo de ahí, puedo hacer esto. Puedo trazar una recta de carga que venga así. Y pasó por el punto verde que me interesa. ¿Sí le ve? Ahí está el punto verde. He movido la recta de carga estática. Ahora ya pasa por ese punto verde. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Cuál sería el cambio que hay que hacer? Esta segunda recta tiene una pendiente más grande que la anterior, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer si necesito una pendiente más grande? Disminuir la RC. Disminuir la resistencia de carga, correcto. ¿Cuál es su nombre? López Víctor. Listo. Entonces, fíjese que todo esto tiene sus justificaciones. Y usted tiene que analizar las ecuaciones para darse cuenta qué es lo que hay que hacer. ¿Está claro? Ahora, ¿cuál sería otra opción para que mi recta de carga estática pase por el punto verde? Digamos que esta resistencia de colector usted no puede disminuir porque, por ejemplo, es la resistencia interna de un parlante. Usted pone aquí un parlante. Ese parlante tiene una resistencia interna que usted no puede disminuir, ¿no es cierto? Podría ser más grande poniendo una resistencia externa, de acuerdo, pero más pequeña no la puede hacer, salvo que empiece a cortar espiras y cosas así, que no es posible, desde luego, en la práctica. ¿Qué haría si esa opción no es posible y usted quiere trabajar acá en el punto verde? La primera opción, le recuerdo, era trazar esta segunda recta con una pendiente más grande, lo que significa disminuir aquí la resistencia de colector. Pero si eso no es factible, ¿de qué otra forma podría ser que la recta de carga estática pase por allí? A ver, escucho opiniones. Inge no se podría, bueno, ya que no se puede quitar la resistencia RC, ponerle una resistencia en paralelo a RC para que se disminuya. Bueno, eso vamos a ver después en la parte de amplificadores de potencia, pero en principio su idea es buena. Usted está Sí, planteando porque, que... claro, si no se puede retirar
se le disminuye de otra manera. Ya, usted plantea esto, poner aquí esta resistencia conectada así, en paralelo. Matemáticamente, eso funciona, porque la resistencia equivalente efectivamente es más pequeña. Pero si estamos hablando de cuestiones prácticas, si esta primera resistencia es la resistencia interna de un parlante, usted dice, me voy a poner pilas, y en vez de tener un solo parlante en mi habitación, voy a poner otro parlante en la cocina, por ejemplo. Y pone aquí otro parlante con una resistencia interna también de un K. El efecto neto es precisamente que ahora la recta va a pasar por ese punto de trabajo que usted quiere. Teóricamente le funciona. Pero en la práctica, al hacer eso, usted corre el riesgo de quemar al transistor. ¿Sí? Eso veremos después más detenidamente. Ahorita les anticipo nada más. Usted no puede hacer estas conexiones en paralelo porque puede poner en peligro al elemento activo. Si este es un transistor de potencia, se puede estar quemando ese transistor. Eso por un lado. Ahora bien, si es que esta opción que dice el compañero no es factible realizar, ¿cuál sería otra que sí puede ser factible? Si no voy a poder cambiar la resistencia de colector, significa que la pendiente de la recta original se mantiene, ¿no es cierto? Y si la pendiente de la recta original se mantiene, yo puedo hacer esto. Desde aquí voy a trazar una recta que pase por el punto verde y se venga así, con idéntica pendiente a la original. Ahí estoy. Entonces, me he desplazado de esta primera recta paralelamente hacia la derecha, hasta que pasemos por allí. Y para que esto sea factible, ¿qué debo hacer? Tocaría bajarla, subir el voltaje de la fuente. Correcto, mire usted lo que está pasando aquí. ¿Cuál es su nombre? Igual López, Víctor. Listo. Entonces, mire lo que pasó aquí. Por eso es bueno que usted identifique bien lo que tiene en la gráfica con los elementos del circuito. Este punto de aquí abajo, el inferior, el que corta al eje horizontal, es la fuente de polarización, mire. Inicialmente teníamos esta fuente de polarización de 10 y ahora lo que se ha hecho es mover esa fuente de aquí para acá. Eso significa que para pasar por el punto verde, ya que no puedo cambiar la pendiente, sí puedo aumentar la fuente de tal forma que se movilice hacia la derecha. Y desde ahí, con la misma pendiente anterior, pasaríamos por el punto verde. ¿Sí? Entonces, mire que esta gráfica es muy importante. Le permite razonar qué tiene que mover en el circuito para conseguir cierto comportamiento. ¿Sí? Entonces, esto en amplificadores de potencia es básico. Por eso es que desde ahorita les estoy haciendo caer en cuenta de todas estas herramientas que después vamos a utilizar con mayor frecuencia. Bien, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, entonces, si no hay preguntas, la clase de hoy podríamos terminar en este momento. Entonces, de aquí estaríamos reuniéndonos virtualmente el día de mañana a las